que vamos a, ¿cuántos son? 18, qué rápido, ya casi están. Em, Vamos a ver, por aquí está lo que tenemos que ver. Pequeño repaso. Esto es de ustedes. Esto es de ya todo lo que está aquí de ustedes. Ok, está bien. Hay 7 mensajes, ya están escribiendo el 1. Famoso 1. Y bueno, ya enviaron ese correo. Creo que se lo enviaron a sus profesores y a mí. Entonces, aquí viene que cuántos ítems va a entrar de cada tema. 2, 3, 5 preguntas y así, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender por esa cantidad de ítems. Todo es selección única. Hay que ponerle bastante, no es como que, ay, qué fácil, eso ya no es tema ahora. Pandemia, eso ya no es así. Entonces, tenemos inecuaciones, inecuaciones lineales con una incógnita porque hay una forma, inecuaciones cuadráticas, inecuaciones polinomiales de grado mayor que 2. Hacer la solución, analizar un cuadro de signos, inecuaciones con expresiones fraccionarias racionales, el conjunto solución. Okay, recuerden que ahí entra el tema donde tenemos, ¿cómo se llama? Ceros en el denominador, así que tenemos restricciones. Vamos a cerrar muchas cosas de aquí. Esto no sé qué es. Entonces, luego entramos a la parte de funciones, conceptos de relación. ¿Cuál era esa relación de un conjunto con otro? Función, el concepto de función, que hay dos cosas principales que se cumplen. Eso es lo que hay que estar recordando con esos conceptos. Vamos a ver, variable dependiente y variable independiente. La que depende es normalmente la variable y, que se le llama y, así que depende de la x. Y x es variable independiente. El criterio, que es nuestra ecuación que define la función. El dominio, el codominio y el rango. ¿Y por qué no pusieron el ámbito? Porque es lo mismo que el rango, ¿ok? Es lo mismo, recuerden. Entonces, y luego gráfica, ¿cómo sería así la parte gráfica? Identificar cotidianos mediante funciones cuyo criterio esté modelado. Creo que eso está un poco, no sé. Bueno, de aquí relaciones que se establecen. Ok, calcular imágenes por imágenes de una función dada. Eso es lo que dice más o menos aquí. Intersección con los ejes. Intersección con el eje X, Y igual 0. Intersección con el eje Y, X igual 0. Vean eso. Si dan todas estas cosas, va a ir muy bien. Esos aspectos básicos. Igual la práctica y todo eso. Vean que aquí se reduce a 3 temas. Función creciente, o sea, ¿cuándo está creciendo? ¿Cuándo es decreciente? ¿Cuándo está bajando? Decirlo así. Y ¿cuándo es constante? Entonces, eso sería como cuando se mantiene horizontalmente. Y igual a 5, Y igual a 3, ahí donde Y es igual a una constante. Análisis de gráficas. Vamos a ver, sería imágenes, preimágenes, eso ya lo hemos hecho, de un número dado. Dominio, rango, intersecciones con los ejes, signo, signo si la función es positiva o negativa, en qué intervalos de X la función es positiva o negativa en Y. Y resolver inecuaciones. Ahí entraría esta parte. Dominio máximo, calcular el dominio máximo, ya por todo esto hemos pasado. Vamos a ver. Función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Creo que esto no. Eso fue desde aquí les dije que íbamos a ir un poco en desorden. Operaciones con funciones, suma, resta, multiplicación, división y composición de funciones. Por aquí vamos. Ya casi entramos a función inversa. Luego resolver problemas que involucren función lineal y luego función cuadrática y estamos listos. ¿Cuánto nos queda? Sí, yo creo que aquí también suponen el hecho de unas vacacioncitas que no se van a dar aquí. ¿No? Eso no interesa, me imagino.
Vamos a ver, nos queda, por aquí lo tengo apuntado. En semanas completas, bueno, nos falta la clase de hoy. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Bueno, faltan 4 semanas, nos falta muy poca materia y que ver práctica. Entonces, quién sabe qué me van a decir. Que les dé una semana o algo así, no espero. Ok, otro tema, que ya que estamos hablando de cosas medio administrativas, es que vamos a tener una hora extra mientras no tengan clases algunos. Yo sé que no son todos, y también esta hora extra directamente va a beneficiar a los que no están en clases. Yo sé que colegios que sí. Entonces, lo que yo les propongo es una hora, un lunes en la mañana. La idea es grabarlo para que los que no pueden asistir lo puedan ver, qué sé yo, si quieren, el lunes en la noche, para que el martes ya vayan bien. Igual la idea de esto es que los jueves, que es lo normal, yo les propongo que hagan una lista de ejercicios, no muy grande, tal vez, eh, que la intenten así, viernes, sábado, domingo y el lunes, y el lunes la vemos, ¿ok? Esto con beneficio más que todo a los que hacen la práctica y tienen dudas tal vez en un ejercicio o dos. Entonces empezaríamos por ahí. Vemos los 2 ejercicios y esas personas, los que ya les vamos resolviendo, ya pueden ir saliendo del video porque se van a quedar si ahí terminamos de ver ejercicios. Los que tal vez hicieron 1 o 2, pues ahí iremos viendo cuando ya se le completaron los ejercicios que no habían visto, pues también se pueden retirar o también pueden tomar ese rato para ir haciéndolos prestando atención. Si yo hago un ejercicio que ya hicieron, intentan otro y cuando ven, tal vez ya tienen todos resueltos y ya es en menos de una hora les tomaría. Y los que pues no hicieron ejercicios, entonces yo con mucho gusto ahí entre todos entre todos los que vayan quedando, los vamos solucionando. Esa es como mi idea. Horario. No se ve materia nueva. No, es como por respeto igual a los que no pueden. La materia y todo eso se ve martes y jueves, correcto, ¿no? Pregunta. Entonces, eso sería el repaso. Una hora de repaso, una hora de abarcar dudas, una hora, sí, de abarcar dudas puede ser. Si terminamos los ejercicios, yo igual estoy ahí, hacemos otros ejercicios de lo que ya hemos visto, nada nuevo, y tomamos una hora y ya está. Bueno, ustedes han escuchado un poco como de mi horario, así que yo desde las 7 ya estoy en todo esto hasta las 4, hasta las 10 de la noche, todo el día. Entonces, más bien depende de ustedes. Yo les propondría que a las 7, pero me van a decir que no, que jamás, que a las 7. Entonces, seguro a las 8 también me suena muy temprano y después a las 9 ya a mí me suena muy tarde. Pero puede ser de 9 a 10. Yo igual voy a hacer como una votación sencilla ahí, Telegram para que decidamos entre todos la hora que más sirve. Y una vez que ya vuelvan las clases, pues se pausa esa idea de como de tiempos extras para repasar. Ok. ¿Dudas? ¿Algún comentario con esta parte ya para ver materia? Más ejercicios. Ok. Bueno, hay cualquier cosa escribo. Entonces, la clase, ahí lo perdí. La barra estorba y ahí está, ya la logré mover. Casi nunca logro eso. Pues yo no sé si lo actualizaron y lo mejoraron. Está grabado. Okay. Vamos a ver. Por aquí está. Aquí vemos bastantes esto, ¿no? Porque esto es el libro. Entonces, vamos a ver de una vez ejercicios. Habíamos quedado en el 31. Vamos al librito aquí. Folleto 31. Ejemplo 31, 30, 31. Aquí está. No se ve nada. Vamos para acá. Y ahora sí, ya vimos este tema. Ok, así que necesito de la ayuda de ustedes
para ir solucionando. Mira, ese lápiz lo pongo en todo lado. ¿Qué tal aquí? Ok, está bien. Ahí es una anotación. Voy a ver cómo lo que es. No rayen la pantalla. Varios pueden compartir de forma participante opciones avanzadas. No puedo asistir. Sí, yo les voy a decir cuáles ejercicios son, posiblemente los jueves. Y los lunes grabo y después subo un video con la solución. Entonces, si ustedes están haciendo los ejercicios, terminan, no sé, el lunes o ahí van, ya saben que tienen un video donde apoyarse por si tienen dudas. Ok, este ejercicio. Entonces, sean f y g, dos funciones definidas por, ahí están los criterios. Calcule f compuesto con g y g compuesto con f. No, este ya lo hicimos, ¿verdad? Este ya lo hicimos porque aquí es donde venía la pregunta si era conmutativa. 31 y aquí dice que sí, el 31, claro, que corta el mismo, es el 32. Está dividido. Aquí tengo mi materia. No, entonces ponemos este por acá y el otro. Bueno, igual es calcular esas dos cosas, f o g. Vamos a calcular esas funciones entonces. Y simplifique al máximo el resultado. No es simplemente escribir una función dentro de la otra, sino que hay que poner todo el resultado. Entonces, en el primero, ok, tenemos f o g de x. Este lo podemos ver como f con g de x allá adentro. F y vamos a evaluar g de x en f. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que procede? El criterio de G lo ponemos en F. Criterio G, o sea, esto es simplemente, correcto, esto lo ponemos en F, En las X. Ajá, en en las las F. X. Muy bien. Entonces sería menos, aquí empieza con un menos y colocamos el 2 menos X. Sobre 2 por 2 menos X está más 1. Eso fue lo que hice, colocarlo ahí adentro. En teoría se debería de simplificar, eso es lo que están diciendo. Simplifica al máximo. Vamos a ver qué tal. Distribuimos. O si hay que simplificar, podemos dejarlo así al momento y factorizar el denominador y buscar esa simplificación. Estamos pensando en esa parte. Entonces, vamos a dejarlo así, 2 menos X. Y vamos a ver el numerador. 2 por 2, 4. Menos 2X, distribuimos ese 2. Más 1. Ahora ok, aquí, bueno, aquí no hay mucho que hacer. 2X
más 5. Y así quedaría. En realidad, entonces, en ese punto uno distribuye este menos para que no quede así en paréntesis. Y queda menos 2 más x. Ya está, ahí no se puede simplificar más. Normalmente hacen que uno de los dos sí se logre, el otro está medio difícil, ¿verdad? Que también se pueda simplificar. G o f de x. Ok, entonces esto al final es f compuesto con g de x. Significa que los x que colocamos son x del dominio de f y los resultados que obtenemos están en el codominio de g. Ok. Eso es lo que se ve ya en el criterio. Ahora hay que hacer lo contrario. Hagan ustedes esto. Y así lo hago yo, no sé, es como muy repetitivo. G o f de x. Voy a dar un chance. Aquí lo que les escribo es esto. Y listo. G compuesto con f de x. Queda 2 menos paréntesis de menos x sobre 2x más 1. Correcto. Menos x sobre 2x más 1. Muy bien. Y entonces sí, es en esta x, es como este paréntesis, ahí colocamos toda la función f. Muy bien. Y ya ahí empezamos a trabajar con eso. Sería 2. Este menos se puede ir con este de aquí arriba. Más x sobre 2x más 1. Ahora este 2 lo podríamos ver como 2x más 1 sobre 2x más 1. Les escribo estas cosas así, se las cambio un poco porque llegan a ser necesarias para, bueno, después en la universidad o así, uno poder hacer este análisis para hasta separar las cosas también, hacerlo al revés y todo. Y porque lo hemos visto mucho como con números, y aquí es un 3 y un 3, porque aquí tenemos un 3, entonces así nos quedan fracciones homogéneas. Y en este caso es con 2x más 1. Es el mismo procedimiento que ya conocen, vamos a llegar a lo mismo. El procedimiento sí cambia. 2 por 2x más 1 más x. Y aquí lo distribuimos. 4x más 2 más x sobre 2x más 1. Y eso es 5x más 2 sobre 2x más 1. Creo que se parece en otro, en este caso. No, cambia un poco con los signos. Okay. Y así, eso es lo que nos piden este ejercicio. ¿No? 5x más 2 sobre 2x más 1. Muy bien, ese es el ejercicio. Así nos daría. Ahora vamos a hacer otro. Aquí está el resultado y está el otro. Y aquí general, las dos respuestas. Ahora, ok, eso está más interesante. Vamos a ver qué tal esto. Aquí se los dejo, pensémoslo un poco, a ver qué tal. Y lo hacemos. ¿Qué hacemos ahí primero? ¿Cómo se podría entender eso? ¿Una idea? O sea, primero se busca 2016 que va a dar 3. Ah, ok. Uno consecutivamente. Ajá, ok, está bien, muy bien. Entonces, viéndolo de esa forma, esto nosotros lo podemos armar como algo más, como siguiendo esos pasos. Esto sería f compuesto con f. Y adentro de lo que vamos a hablar sería f de x. Ahí estamos como extrayendo, perdón, f de 2016.
Ahí estaríamos evaluando este dentro de la composición de esa función. Pero luego, nuevamente haciendo ese paso, ese procedimiento, en lo que consiste esto sería f, y vamos a evaluar f de f de 2016. Unos 3, 1, 2, 3, 1, 3, ahí está. Eso uno lo va a ir colocando adentro. Cuando uno escribe esto, que es como el principal, que es como f compuesto con g de x, así como una forma más general, nosotros pasamos esta notación a esta otra, f, y adentro de f, en las preimágenes, lo que vamos a colocar es esta imagen, g de x. Entonces, ese paso se hace varias veces aquí. Se tiene esto, de esto se pasa a esto, a este segundo, ajá. Y que sería colocarlo de esta forma y luego otra vez y así quedan todos indicados. Entonces vamos a ir paso por paso. Primero sería ver quién es F 2016. Este sería como nuestro asterisco 1, lo que vamos a evaluar. Ok, entonces F de 2016. ¿Dudas con eso? Eso es extrañísimo. Yo entiendo eso. O sea, eso uno lo ve por primera vez y dice, como que si no lo entendió. Entonces, si alguien no entendió, me escribe ahorita. Para volver a explicarlo, porque aquí ya empiezo a resolverlo. Listo. Dame menos 10. Sí, dos me están preguntando que sea menos 10, pero sí a menos 10. Entonces, F de 2016, la función cuando los X son mayores que 5, ajá, lo de las variaciones, ya lo explico. Cuando los X son mayores que 5, entonces el resultado es directamente 3. Ahí lo dejo. F de 2016 tiene que dar 3. Es como una función que se vuelve constante en un punto. Si ustedes quisieran tomar un valor, evaluarlo en una función, volver a tomar ese valor, volver a evaluarlo en la misma función y volver a tomarlo y volver a evaluarlo en la misma función, entonces eso es una función que está compuesta. Lo normal es ver que una función esté compuesta de otra, pero puede estar compuesta en sí misma esa función. Entonces, si uno quisiera hacerlo de una manera distinta, uno diría como, vamos a ver, f de 10, digamos que la función es 2x, así bien fácil, duplicarlo, ¿ok? Entonces, f de 10, esto es un ejemplo aparte, aquí está. F de 10 sería 20. Pero yo quiero saber ahora cuánto es f de 20. Entonces, f de 20 es 40. Y una vez más, yo quiero saber cuánto es f de 40. No sé, como si ustedes estuvieran haciendo un ahorro en un banco. No es que esto se lo duplique, no es difícil, pero que cada 10 meses les den un 10%. Entonces ustedes empiezan en 10 meses. Si coloqué 100,000, voy a tener 110,000. En otros 10 meses, si agarré los mismos 110,000, entonces voy a tener 110,000 por el 10%, que son 11,000, 121,000. Y así ustedes están pensando, entonces ustedes están pensando en utilizar la misma función, en hacer el mismo cálculo varias veces con el nuevo dato. ¿Ven? Entonces, se ve así, a puro procedimiento, se ve de esa forma, f de 10 da 20, f de 20 da 40, f de 40 da 80. Que sea alguien que les duplica, ustedes le prestan plata y les cobra, después recuperan el 200%, digamos. Entonces son 80, pero ustedes podrían decir, este f de 40 era que yo evalué f de 20, ahí, yo coloqué aquí el f de 20, lo que me dio fue 40, entonces coloqué 40 y me dio 80. Pero este 20, yo había colocado f
En el lugar de ese 20 coloqué f de 10, que fue el que me dio 20. Y entonces, cuando evalué f de 10, me dio 20. Cuando evalué f de 20, me dio 40. Y cuando evalué eso, me dio 80. Entonces, esto me da 80. ¿Ok? Entonces, hasta aquí uno podría llegar a pata. Uno podría ir ahí y llega a eso. Ahora, por cosas de la notación de que esto es una función compuesta, simplemente le dicen, vea, ponga acá en medio de cada f un O, una O. Y ahí está, de 10. Igual a 80 en este caso. Y así queda esto por acá y eso por allá. 3 veces usó la función, evaluó 10 y entonces llegó a 80. ¿De qué sirve esto? Si ustedes tienen f de 2x, si ustedes tienen en general f de f de f de x, ¿cuánto sería eso? ¿Quién me dice cuánto es eso? Eso es una forma general. Alguien, si usted se pone a hacer esto 1000 veces, si usted su trabajo es decirle a una persona, si invierte conmigo 3 veces, se va a ganar tanto, usted mejor tiene una fórmula lista para usted decirle el dato que le da a la persona, se lo multiplica por algo y esto es lo que usted se va a ganar en 3 años. ¿Ok? Entonces, ¿eso cuánto sería? ¿Cuánto sería eso? F compuesto con F. Es el mismo, es con este, ¿verdad? Es con este. Este es el F que estamos utilizando. Cada rato me escribe F. Yo creo que hasta aquí la idea va bien, ¿verdad? Ajá. Profe, Sí. una pregunta. Digamos, ahí cuando se empieza a hacer el F, 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 al final uno no termina teniendo el resultado como que da 8x o algo así. ¿A eso se refiere? Excelente, a eso me refiero. ¿Cuál sería esa Ok. función? Sí, muy bien. Entonces yo me imaginé que tal vez para algunos no es claro. Esto es una función, una nueva función, ¿ok? Entonces es una función que nos va a llevar desde el principio hasta el final de toda esa composición, con aquello del diagrama de Venn que habíamos visto, que vimos en la clase anterior. Con esto ahí va brincando de funciones. Entonces, muy bien. Esto da 8x. Pero esto, al igual que la mate viene a decirle a usted cómo lo puede obtener. Si usted le dice a alguien, ¿cuánto vale x? La persona le dice, lo que vale es un 2. Bueno, hay muchas personas que les cuesta ver letras y que nada más una variable, y eso es comprensible. Pero ahí van 2. 2 por 2, 4. Eso es lo que me da 4. X es 2. Pero si uno llega y usa esto, raíz, bueno, tercera de x menos 5 sobre x dividido entre 2 igual a 6. ¿Cuánto vale x ahí? Hay que resolverlo. Ahí es donde la mate viene y le dice a uno, vea, ponga este aquí. Homogenice eso. Si le queda de grado 2, páselos para un lado. Ok, su x puede ser o este número o este. Y ya está. Les dice un procedimiento para resolverlo. Entonces, como la mate viene y hace eso con este tema, que son ecuaciones, la mate viene y hace lo mismo con este. Le dice a usted que esto es lo mismo que esto. Ahorita no sabemos cuánto es. En teoría, lo que vamos a hacer es encontrarlo. Entonces, eso es f de x es 2x. Así que colocamos el 2x ahí adentro. Ahora tenemos, eso es lo que voy a hacer en aquel ejercicio. F de 2x. Ya ahora sí no toca poner 3. Okay. Entonces, esta parte, ahora quiero, aquí ya me di cuenta que de este dato. En este caso, quiero saber un momento cuánto es f de 2x
Entonces, esto es igual a 4x o 2 por 2x, que sería colocar el 2x dentro de la x y eso da 4x. Ok, entonces vuelvo otra vez. F de 4x. Entonces, ¿cuánto es esto? Sería colocar dentro de la x de nuestra función, que es 2x, colocar el 4x, ¿ok? Y esto da 8x. Entonces, esto se logra por medio de pasos, ¿ven? Por medio de ir despacio, ir buscando el procedimiento correcto para llegar hasta este resultado. Entonces, si usted tiene una persona que cada año se le duplica lo que invirtió, y usted quiere decirle que al término de 3 años, ¿cuánto se ganaría? Entonces utiliza una forma así, una fórmula así. Sí, vamos a ver si en final son 1, 2, 3. Ah, bueno, creo que lo hice 4 veces. Son 4. Aquí lo escribí. 1, 2, F, 2, 3, 4. Aquí me falta una F más. O no, no, sí está bien. Es que al principio uno usa el dato. Después lo evalúa una vez, lo evalúa otra y lo evalúa otra. 10, 20, 40 y 80. Sí, sí, así está bien. Ya toman el dato y lo colocan nuevamente. 20, 40 y 80. Ajá. Entonces aquí vamos a hacer justamente lo mismo, nada más que con más cosas, porque ustedes ya manejan más cosas de matemática. Entonces, pregunto, sí, ya quedó claro el que me preguntó antes. Hace rato, entonces, ojalá. Bueno, entonces esto de las 3 Fs quiere decir esto, F del 2016 en este caso. Y uno se enfoca en ir resolviendo uno por uno. Entonces esto es para el primero. F de 2016 es 3. Ok, ahora sí tenemos F de 3. Ahora, ¿cuánto da esto? Ya les muestro. ¿Cuánto da F de 3? Muy bien, menos 5. Entonces sería colocar, bueno, evaluar F de 3. Vamos y nos fijamos dónde se puede. Sería en este intervalo porque 3 está entre menos 1 y 5. Así que es 3 menos 8. Y eso nos da ese menos 5. 3 menos 8 es el que nos va a dar menos 5. Y por último, realizamos F de menos 5. Y esto sería la primera función, porque es menor a menos 1. Entonces es menos 5 al cuadrado más 7 por menos 5. Ahí ya le no. Y entonces el resultado de toda esta cosa era menos 10. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguien? Tal vez este ejercicio sirvió para que quede más claro cuál es la idea de una composición de una función compuesta por otras funciones o por sí misma y otras funciones. Ahí se puede hacer mucho. Se puede jugar mucho con eso. Sí está quedando claro estos ejemplos. Excelente, excelente. Muy bien.
Gracias. 34. Vamos a ver aquí qué tal, porque ya no tenemos espacio. Si vamos empezando. Aquí lo hacemos. Bueno, streameo. Qué raro, como que es. Quiero ir más allá. Ahí. Bueno, considere esas funciones. F va de menos infinito a 3, perdón, menos infinito a 3 su dominio y su ámbito ahí está. Luego G va de menos 1 a 10 y su ámbito es R. F es ese criterio y G es ese otro criterio. Determine el dominio de G o F. Bueno, ¿qué es lo primero que yo les recomendé que hicieran este tipo de ejercicios? Cuando ya piden el dominio, así. Hacer como los diagramas esos. Sí, muy bien. ¿Y cuál era como el dato importante en estos diagramas? ¿Qué es lo que pasa? Ahí se ponía entonces primero F. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Ahí vamos a hacer de momento 4. Pues aquí seguro hay combinaciones, si no, no sirve. Ven, que estos dos tienen que estar combinados, si no, no hay como esa unión desde el principio hasta fin. Podrían haber elementos que no se evalúen en el segundo, pero ya nos vamos a dar cuenta de eso. Para eso estamos haciendo esto. Entonces, el primero, como dice la compañera, es F. Y el segundo es G en este caso. Entonces, el dominio de F, lo podemos anotar por aquí abajo, va desde menos infinito hasta 3. Luego, sus imágenes dan de menos infinito a 2. A 2. O su codominio. Su codominio, ahorita su codominio. Nosotros tendríamos que que averiguar, ya se me fue la palabra. Que confirmar que este es el ámbito. Y luego G va desde menos 1 a 10 hasta R. Bien, R, por ahí queda el R. No hay problema. Ok. Esto es de pensar, sinceramente esto es de analizarlo. Analicen eso, a ver qué podemos hacer. Ahí. Esto es lo de G, este es F. La idea es que la función, esta función, va desde aquí hasta aquí y esta es G o F. Okay. Tomamos, estamos, ¿quiere alguien decir algo? Ahora una pregunta. Sí. Eso era como si, digamos, bueno, son dos conjuntos, ¿no? El tema era que esos dos conjuntos tenían que tener una unión, o algo así, una intersección era más bien. Sí, tenía que tener valores en común, correcto. Eso es para demostrar que existe todo esto. Si no hay valores en común, esto no se puede dar. No se puede dar que obtenga un producto y lo envío a otra función. Eso en mate es como decir que hay existencia, que existe la composición. Ahora, hay más a profundidad para ver cuál es el dominio de G o F. Debería estar el dominio de G o F. Vamos a hacer esta raya un poco mejor. Debería estar aquí adentro. Estos valores, esos que están ahí, son los que vienen a dar acá.
Los que sí llegan hasta aquí, o sea, que lograron pasar, lograron caer en este punto y ser evaluados. Sí los tomaron y los llevaron hasta acá. Puede ser que haya valores que se queden por fuera. ¿Ok? Valores que no, que quedaron ahí por fuera. Entonces, este sí es el dominio de G o F. Esta es la pregunta. Determine el dominio de G o F. ¿En dónde caen las imágenes de G o F? ¿En dónde caerán esas imágenes? Perdón, caen aquí en general, llegan hasta este punto. Pero cuando lo evaluamos en F, ¿en dónde caen estas imágenes? En esa parte, ¿en dónde caen? ¿A dónde llegan? Y sería la intersección como de dominio y codominio, por así decirlo. Ajá, correcto. Llegan aquí. Ahí están. Estas imágenes caen aquí. Porque esas imágenes sí se utilizan en el dominio de G para llegar hasta el final. ¿Ven? Aquí hay unos que no. Los que no son estos. Este no. Por aquí hay un punto. Viene aquí. Ese no. Ese llegó hasta ahí, pero no estaba tomado en cuenta para llegar hasta el final. Así que yo necesito que me ayuden a ver qué hacemos ahora. Ya tenemos una idea. Podríamos decir cuál es esa intersección. Sí, no, es de -1 a 2 sin tomar en cuenta el 2. Muy bien, muy bien. De -1 a 2. Voy a escribir aquí por qué. Más o menos de aquí hasta aquí. Bueno, de -1 a 10. Entonces es de -1. Ese sí lo incluimos. Hasta el 2. Sin tomar en cuenta el 2 porque no están los dos. No están los dos conjuntos. Muy bien. ¿Qué hacemos con ese dato? ¿Qué hacemos con ese dato? A ver, ya tenemos que esto es como los valores del dominio de G o F, que al evaluarlo en F, llegan a este punto. Ahora sería como calcular sus preimágenes, ¿no? Muy bien, Sí, sí. pues, Sí, porque sí. entonces nos devolveríamos aquí a ver Ajá, cuál es el intervalo que nos generó eso. Y ese intervalo es nuestro dominio de G o F. Muy bien. Y aquí serían las imágenes de esas preimágenes. Ah, ok. Si usted está diciendo las imágenes, los igualamos a la función de f. No, creo que lo que usted está diciendo es las imágenes de estas preimágenes. Ajá. Lo igualamos. Ajá, ok, ya lo entendí, ahora sí. Sí, como son imágenes, lo igualamos en la función de f, pero como diantres, nosotros no podemos hacer algo así. Vamos a ver. Tenemos que f de x, veamos esto, f de x es 2x menos 4. 2x menos 4, pero nosotros no podemos hacer algo así. -1, 2 igual a 2x menos 4. Esto no nada que ver, esto no. Esto está muy raro. Podríamos ir de uno en uno. No, no podríamos ir de uno en uno, nunca terminaríamos. Pero hay algo interesante aquí. O depende de lo que se refiera de uno en uno, si es brincando una unidad. Pero bueno, hay algo. Eso, muy bien, los dos extremos. Hay algo muy importante aquí. Vamos a buscar la gráfica de esta función. No necesitan ver, no veamos la gráfica porque después sienten que necesitamos ver directamente la gráfica. Lo que necesitamos ver ahorita es una idea. Después ustedes nada más toman los extremos. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí está X y aquí está Y.
dice que en X vamos a utilizar de -1 a 2. Eso dice esto. Desde -1 hasta 2. 1, digamos, por aquí y 2 por aquí. 2. Ahí está. Y esta función es creciente. ¿Cuál es la intersección? ¿Cuánto vale la intersección con el eje Y? Para dibujarlo un poco bonito. -4, ajá. 0 en X da -4. Ahí, por ahí hemos tenido una conversación de lo de la constante. Ok, aquí tenemos un punto. Para ver otro punto, para poder trazarlo. Para uno trazarlo solo necesita 2 puntos. Por ejemplo, si este es otro punto, yo coloco la regla un momento y trazo ahí. Ahí está. Ahí estaría, eso es otra cosa. Entonces, necesitamos 2 puntos. También algebraicamente necesitamos 2 puntos para la pendiente. Pero bueno, vamos a ver. Los 2 puntos más normales es ver intersecciones. Entonces, ya vemos la intersección con el eje Y, que es X igual a 0. Ahora, ¿cuánto vale X en la intersección con el eje X de esa función? Sí. Intersección con el eje X. Entonces, ustedes dicen Y igual a 0. Ya le digo eso. Ya respondes. Ok. Intersección con Y, X igual a 0. 2 por 0 menos 4. Entonces Y es igual a -4. Y es un par ordenado. 0 en X, -4 en Y. Ahí está el punto. Intersección con X, Y igual a 0. 0 igual a 2X menos 4. Así que X es 2. 2 por 2, 4, menos 4, 0. Y el par ordenado es 2,0. Aquí está. Ahora bien, pregunta, ¿por qué estos valores de -1 y 2 deberían de estar en Y? Deberían de ser valores de Y. Yo estoy viendo eso. Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Tiene razón. Son imágenes y vamos a ver cuáles son sus X. Muy bien, yo estaba seguro de eso que estaba haciendo, pero no, tiene mucha razón. Vean que los resultados son -1 a 2. Ese es el intervalo de las imágenes. Así que estos valores tenían que estar en el otro eje. Disculpen ahí. Vamos a hacer un cambio rápido con esto. Y volvemos a analizarlo. -1, -2. Ok. Esa observación. Entonces sería aquí el -1. 1, 2. Y aquí está el 2. Ajá. Estos son... Aquí es donde vamos a tener alguna gráfica, de aquí a aquí. Eso es la gráfica. Ahorita nos vamos a concentrar en esa parte. Lo demás sí estaba bien, ¿verdad? Si vemos intersección con X es Y igual a 0, entonces es este punto. Eso estaba bien. 2 en X, 0 en Y. Y el otro es 0 en X menos 4 en Y. Eso es para darnos una idea. Ajá, aquí en realidad no debíamos, entonces aquí sí no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve evaluar -4? Porque -4 no nos sirve. Entonces, o sea, obtuvimos un -4, pero ese no está bien. Porque ese está fuera de nuestro intervalo.
el intervalo que ahorita nos interesa es de -1 en X a 2, -1 en Y a 2, abierto. De aquí. Aquí. Sin tomar en cuenta este valor de 2. Eso es lo que nos interesa buscar sus preimágenes. Entonces, las preimágenes de ese punto, en realidad, esta parte, en la función en general sí tenemos ese -4, esas dos intersecciones, pero en la gráfica nos interesa a partir de aquí hasta aquí, pero este abierto. Desde aquí y este cerrado. Hasta ahí. Disculpe, ahí antes cuando cambié los ejes ya con eso hice un enredo. Pero bueno, vamos a empezar otra vez. Ya está escrito todo, entonces es nada más de verlo. Tenemos un dominio, va de menos infinito hasta 3. Ajá. Y tenemos imágenes que van desde menos infinito hasta 2. Ok. Pero la intersección entre F y G, porque la idea es ver cuáles valores tomo de G en el dominio de G, que sean de F, o sea, los resultados de F, las imágenes las tomamos en G y las llevamos hasta esta parte. Entonces, esos Básicamente, valores... ¿cuáles preimágenes si les evalúo en G me da, están en el dominio, en el codominio de G? Ajá, correcto. ¿Cuáles son los que nos van a llevar hasta acá? Entonces, esta parte de aquí, ya vimos que es este intervalo, de -1 a 2. De -1 a 2 en Y, ese era el detalle. Esta es la función F. La función F, en general, es todo, es hasta, no, perdón, a ver, el dominio es hasta 3. Entonces llega como hasta aquí un punto donde vale 3. Ahí podría ser este mismo punto. Ahí. Vamos a ver. Y viene, sí viene desde menos infinito. Eso sí. Pero ahorita nos estamos enfocando en esta parte que marqué. Lo que nos interesa saber es cuál es el dominio. Nos interesa saber desde aquí hasta aquí cuál es ese intervalo. Ese intervalo es el que queremos saber. Porque ese intervalo de aquí a aquí nos va a dar estas imágenes. ¿Ven? Voy a hacerlo más punteado. Y ese color. Sería de, no sabemos si es exactamente el 1. Pero estos valores del dominio son los que me van a dar esas imágenes. Todos estos me van a tirar esas imágenes. Entonces ahí es donde uno va y evalúa los extremos. Por ejemplo, f de un valor aquí, x⁻1, que no sabemos cuál es, aquí está x⁻1, me tiene que dar -1. Y otro valor, ¿cuál sería ese otro valor? ¿Y cuánto tiene que dar? Bueno, en general, el otro valor. Bueno, me tiene que dar 2 para saber, o sea, aunque no se cuente, tenemos que saber hasta dónde llega. ¿Dónde se abre? Sí, ¿dónde va a ir abierto? Ajá, este también, como usted dice, este no se cuenta, pero es como nuestro punto ahí de referencia, muy bien. Entonces, ¿cuál es la preimagen de 1? Eso es lo de -1, es lo que estamos preguntando aquí. Sería 2x⁻1 menos 4 igual a -1. Tres medios es 1.5, así que está un poquito más para allá. Podríamos correr el 1. Aquí digamos que aquí está el 1 y aquí está el 3 medios. Ese es ese valor. Y este otro valor sería lo mismo, el mismo criterio. 2x2 menos 4 igual a -1. Entonces, ¿No sería igual a 2? perdón, sí. Bueno, gracias. Igual a 2. Esto es x2 igual a 4 más 2 es 6. Dividido entre 2 es 3. Este sí da 3. Da el extremo de lo que podemos utilizar en el
dominio, vean. Aquí está, el 3. Este ejercicio no sé si ya lo están viendo, pero podría ser más complicado aún. Podría ser más exigente. Porque, ¿qué pasa? Ok, bueno, quedemos claros con esto. ¿Cuál sería esto que encontramos aquí, que es un intervalo que va de 3 medios? Este lo incluimos a 3. ¿Qué sería? ¿Qué representa? Ese sería el dominio de los F que pueden dar el codominio de G. Ajá, ¿y Ok. cuáles son esos? Todos los que van desde el 3 medios incluido Ujú. hasta el 2 sin incluir. Hasta el 3, sí, sí, sí. Hasta el 3, perdón. Hasta el 3. Sí, pero tiene un nombre en específico. Estos que logramos llegar hasta aquí se van a utilizar y van a evaluarse. GOF tal vez. No. El dominio de GOF, ajá. Bien, muy bien. Ese es el dominio de GOF. Ven. Repaso general, un repasito con esto, que tiene sus cosillas este ejercicio. Cuando tenemos una función compuesta, tomamos f, evaluamos lo que tenemos como dominio. Vean que el dominio aquí está restringido. El dominio perfectamente podría ser R, porque esto no se indefine, pero deciden restringirlo. Entonces, cuando se evalúa, se tienen todas estas imágenes, desde menos infinito hasta 2. Pero luego viene otra función g que solamente toma como dominio desde menos 1 a 10. Esa función g nos da resultados. Entonces, la función composición, la función compuesta por g o f, son aquellos que lograron pasar a este punto y después a este. O sea, son los valores de f, las imágenes que fueron tomadas en cuenta en g. Y eso, al nosotros tener que f las imágenes son de menos infinito a 2 y g empieza de menos 1 y llega hasta 10, entonces los valores que fueron tomados en cuenta iban desde menos 1 hasta 2. ¿Ok? Eso es esta parte de acá. Lo que nos interesa saber es cuáles valores en el dominio nos dieron esos resultados. Y esos resultados sí son los que luego se toman para llegar hasta acá. Luego estos se toman y llegan hasta acá. Entonces lograron hacer toda esa transición. Pasaron aquí. Primero por verde. Y luego por, bueno, ya no sé cuál era ese color. Este. Más o menos. Digamos, los pasos por orden sería la intersección de el codominio de F y el dominio de G. Bueno, de las dos funciones, sea cual sea. Y, bueno, eso. Y luego calcular las preimágenes de eso en F. O en la primera. Okay. Y ya ajá. Y falta una cosita más, sí. Porque aquí pudieron habernos puesto una situación más compleja que yo quiero aclarárselas para que lo tomen en cuenta y estén vigilando con eso. ¿Qué tan correcto es que, por ejemplo, en este caso, el intervalo es de menos 1 a 2 y yo sé. Ok, si usted usa un intervalo más pequeño, en vez de menos 1 a 2 y utiliza de menos 1 a 1, usted está diciendo un dominio, pero recuerden que cuando hablan de dominio es el dominio máximo. ¿Cuáles son todos esos valores que se pueden utilizar? En otras palabras, también usted estaría, si está tomando de menos 1 a 1, estaría dejando por fuera valores de X que están realmente en el dominio, pero como que no les está asignando nada de imagen, algo así. Los dejó por fuera. Sí estaban aquí y no les dejó como sus imágenes. Sí. Último detalle, que no creo que les salgan con esto, pero les puede pasar, perfectamente les puede pasar. Llegamos a esta solución de 3 medios a 3. Del dominio de F hay un conjunto que va de 3 medios a 3 que nos da las imágenes correctas. Excelente, eso ya espero que esté claro. Pero ¿qué tal si F hubiera llegado hasta 2? Si F nos lo hubieran dado así. Y nosotros, vamos a ver cómo es.
hasta 2. Y nosotros acabamos de encontrar que iba como desde el 3. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Está mal, o sea, no podemos decir que tome del dominio de F, tome este intervalo, pero este intervalo no existe en ese dominio, llega hasta el 2. Entonces terminaríamos hasta donde termina el otro intervalo, ¿no? Digamos, si en este caso terminaríamos en el 2. Sí, Terminaríamos en el 2. F lo acota, F manda, F lo hace más pequeño. Sería solamente, esta parte ya la ignoraríamos. Sería solamente de 3 medios hasta 2. Y esas son las únicas imágenes que nos van a dar. Sería desde -1 hasta 0. ¿Ok? Y en este caso sí tomaríamos en cuenta el 2 porque, o si en F no está tomado en cuenta tampoco. Sí estaría tomado en cuenta en F. Ah, bueno, perdón, con lo que usted dice, sí lo tomaríamos en cuenta, si depende, si está abierto o está cerrado. En este Ok. caso está abierto, entonces no tomamos en cuenta el 2. Pero vean lo que ocurre, se les acotó un poquito más. O sea, puede pasar que nos dé algo un poco más grande que lo de... No, o sea, es poco probable, Es digamos, que poco pase. probable, es poco probable. Ah, Pero eso sería el procedimiento. Si ustedes llegaron a este lado y no les sirvió, es como, es que no sé, lo estoy pensando como algo de la vida real, que ustedes cortan un poco más, van y miden y no les dio, entonces cortan otro poquito más, es como algo así, no sé exactamente bien, pero por ahí anda. Ahora sí, el ejercicio así como está, bonito, tiene su análisis y todo, pero vamos nuevamente. ¿A alguien no le quedó claro? Que se queda por ahí o que me diga, yo le explico. Vamos a ver cómo lo explicamos de otra forma. de hecho, no, si tuviéramos cuerdas, se me ocurrió una manera muy graciosa de explicarlo. Con cuerdas, claro. Que, por ejemplo, tenemos dos cuerdas, ¿verdad? Una es más grande que la otra. Entonces, si comparamos los dos y cortamos la parte más grande de la que sobra, la parte que no cortamos, ¿verdad? Sería Ajá. como lo que coincide. Lo que coincide, si nos quedó un poquito más pequeño, no sé, Ajá. o si nos faltó cortar un poquito más, Sí, con algo sí, así se me para que ocurre que sería calcen, una. sí, sí, algo así está imaginando también, muy bien. Ok, ahí está, ese ejercicio está excelente. Excelente, excelente. Este era el 34. Vean la solución, por amor a Dios. Es otra forma, ok, intentemos entenderlo porque sí, estaría bien, tal vez a alguien le guste más así. Establecer una inecuación suena una idea excelente, realmente. Establecer una inecuación. Hagamos una inecuación rápidamente. Esto ya se lo saben de memoria. 2x menos 4. Esa imagen nos interesa que quede entre qué valores. ¿Era uno? No me acuerdo. Menos No, 1. ¿tres medios? Ah, no, Ah, menos uno y dos. ajá. Menos uno y dos. Menos 1 y 2. Ajá. Pero Es sin que tomar en son cuenta. imágenes. Okay. Muy bien. Entonces, estas son las imágenes y vamos a ir a ver cuáles X nos dan estas imágenes. Esta es imagen, esta es imagen y esta es imagen. Vamos a ir a averiguar cuál X fue el que nos da este resultado. Entonces despejamos X. ¿Cómo despejamos X de ahí? Se Así. podía hacer como los dos a la vez o primero uno al lado y luego en el otro. Hagámoslo los dos a la vez. ¿Qué le hacíamos? A ver. Como que, espérate, a ver si, como que de un lado pasaba como para los dos a la vez, no sé cómo se me explico. En este caso, este menos 4 lo sumamos a ambos lados. Ajá. ¿Ok? Eso sería 3 menor o igual a 2x menor que... Y luego el 6. 2 resta los dos lados, ¿no? Divide. Divide. Y si como es al ser positivo no hay que invertir la desigualdad, eso hay que tenerlo por ahí claro. Entonces sería 3 medios menor o igual a x menor que
6 dividido entre 2. Lo voy a escribir para que se sepa. 3 medios menor o igual a x menor que 3. Ok, levanten la mano los que se casan con el segundo método. A ver, es como, sí, es como más sencillo. Bueno, también es que esto se explicó menos que el otro, porque el otro tampoco es nada del otro. O sea, también es sencillo. Eso también se logra. Sí, sí. Lo otro es que en este caso, si hubiera sido una función decreciente, el valor más alto nos da el más pequeño. Y el valor más pequeño, y el valor, sí, más pequeño en Y nos da el más grande en X. O sea, que hay que tener cuidado que si el X1 le da 10 y este le da 5, no va a apuntar el intervalo de 10 a 5, sino que saber que porque es decreciente, esa relación se invierte. Por eso era que quería irme por el lado de la gráfica, pero pienso que también está súper bien ir directamente a una inecuación. Ir a una inecuación donde cuáles valores de x nos dan entre -1 y 2. Entonces, esto se los dejo por aquí. Pero vean que aún así el ejercicio se complica un poquillo más. Se complica un poco más aquí. Porque aquí dio desde 3 medios hasta 7. Pero el 7 no existe en esas x. Basta 3 Ah, máximo. sí, es que lo que él tomó en cuenta de una vez todo, o sea, como que no quitó el 10, sino que lo dejó. De -1 a 10. Sí, eso es un error. Eso está mal. Ok, vamos a ver cómo lo analizaron. F que No, sí. pertenece. Ok. Son los X que pertenecen a F, tal que Fx esté en el dominio de G. Y después hacen este análisis así. Está bien, después lo acotan. Son los X hasta que ocurra esto. Entonces es la intersección entre estas dos reglas, entre estas dos cosas y a esto. Nosotros hicimos la intersección antes de ese paso, que así lo analizamos. Vamos con otro. Vamos a este, a ver, ojalá sea igualmente interesante. Ok, determine el dominio. Ajá. Claramente, si a nosotros no nos dicen esto, si no nos dicen determine el dominio de F y de G, hay que hacerlo, porque cuando calculamos la composición y hay que buscar el dominio de la composición, está primero que todo dentro de F. Y luego hay cosas, ahí pasa mucho. Con el diagrama de Venn se entiende que es necesario estos dos dominios. Pero los dominios no están bonitos, no están nada feos. Vamos a ver. ¿Cuál sería el dominio de F? Dominio de F. Ajá. Mensaje. Los reales menos el 0. Muy bien. Reales menos el 0. Ahí está, porque el 0 es restricción aquí. Muy bien. Excelente. Dominio de G. Reales menos el 1, que sería 0. Reales menos el 1, que es el que va a ser 0 en este caso aquí. Muy bien. Déjenme leer. No sé. Sí. Listo, ya tenemos esas dos cosas. Muy bien. Entonces, primero que todo, hay que darnos una idea de quién está de primero y quién está después, ¿verdad? ¿Cuál función va de este lado? Y ay, sí, ya no me ayuda. A ver, por lógica sería la segunda, ¿no? La que está. De primera, Sí. sí. Muy bien.
Entonces, sí, esto es la... G es el que está de primero, G. G está por aquí, F está por aquí. Entonces, este viene para acá y este viene para acá. Entonces, nos interesa mucho el dominio de G, el ámbito, el dominio de F. Pero vamos a ir escribiendo cosillas, a ver qué tal. El dominio de G ya lo tenemos. Es R menos el 0. Luego tenemos sus imágenes. Hasta el momento sería el codominio de G. No podemos decir como ámbito de G porque no lo hemos... O sea, hay un valor ahí que no se está calculando. El 0 no se está calculando. Vamos a ver si ahorita me dicen cómo es que hacíamos para saber cuál valor es el que quedó sobrando aquí. ¿Cuál del 0 no tuvo imagen? Denme chance. Luego en F tenemos... Ah, mira, lo pinté al revés. Era el 1. En G es el 1. Ajá. El 1 es el que no tiene algún valor aquí. Y el F es R menos el 0. Okay. Entonces, según el ejercicio anterior, esto no lo necesitamos. Eso realmente no lo estamos ocupando, ¿ok? Pero ¿qué sí estamos ocupando? Bueno, nos están pidiendo calcular la función compuesta, pero ya me fui por el dominio. Calculemos el dominio. Aquí está el dominio de G o F. Dice que el ámbito de G es es R menos la imagen de 1. Pero ahí es donde está el truco, donde está el asunto. Es que nosotros no podemos calcular la imagen de 1 porque 1 indefine. Entonces, ¿cómo sabemos cuál valor en G en el codominio nos está sobrando? Necesitamos ahorita, en otras palabras, el ámbito de G. Podemos evaluar 0, ¿no? Porque ese no es restricción. Entonces nos daría el valor que no se puede evaluar en F. Si evaluamos 0 aquí, Si hablamos 0 en G, nos va a dar el valor que sobra, que no vea, podemos poner en la intersección con F, ¿no? no, vea lo que pasa. Ah, ok, dice usted para ver si hay algún problema, pero vean lo que ocurre. 0 es igual a 1. Si pasamos esto a multiplicar. Entonces aquí llegamos a una contradicción. Quiere decir que esto nunca da 0. No, pero yo decía, yo decía evaluar X en 0. O sea, que X X valiera en 0. 0. En este. O sea, digo yo queremos determinar cuál valor de G Sí. no puede entrar en F, ¿no? Ajá. ¿Cuál valor de G no puede entrar en F? Correcto. La idea es ver cuál valor nos da 0. Ajá, para eso podemos primero calcular la imagen. O sea, es que no sé si me está No, explicando. yo sí lo entiendo, pero vea que aquí, cuando usted dice un valor aquí, es el valor en G que da 0. Así que 0 ya es imagen. Entonces usted más No, bien pero, está buscando cuál no, preimagen me va a dar 0. es que sí, por eso. Ah, espérate. Ajá. ¿Cuál preimagen va a dar 0? Y ese no lo podemos No, utilizar, no, pero pero es que, no existe. Ese es es el que, asunto. Sí. espérate, es que como, ok, en la ecuación de G, en la función de G, sí podemos evaluar X en 0, ¿verdad? O sea, sí podemos a el X cambiarlo por un 0 y nos va a dar -1, El ¿verdad? X lo podemos cambiar por un 0 y nos da -1. Sí, pero Entonces, ese valor de -1 no va a estar en los valores que se pueden pasar con F. sí se puede, porque F puedo utilizar todos menos el 0. ¿Ves? Yo puedo utilizar el Perdón, -1. sería al revés. Entonces, Sí. Lo que pasa es que, primero, David tiene razón. No nos están preguntando por esto. Eso está mal. Primero que todo.
porque hizo muy, muy buena observación. ¿Por qué no nos están pidiendo eso? Nos están diciendo que calcule el criterio de esto, F o G, pero el dominio de F o G. Así que, no, sí, perdón, no, estamos bien. Vea que yo los vi al revés, luego cuando usted me dijo me convenció como de que esto estaba así. Pero vea que perdón, el que aparece de segundo va de primero y el que aparece de primero va de segundo. Esa es la regla aquí, es la regla esencial en esto. Es al revés, suena un poco extraño, pero tiene lógica, tiene sentido. Entonces sí es así el procedimiento, sí, lo tengo hecho. Ok. Ahora lo que está haciendo José, ¿verdad? Perdón. No, perdón, ¿cómo se llama? David. No, para que me acordara 6 meses antes de estar con ustedes es una hazaña para mí increíble. Recuerden la historia del profesor. Él quiere buscar el valor, algo que me dé 0, porque ese es mi único problema. Algo que me dé 0, ese es el problema aquí. Y tiene toda la razón. Si encontramos algo que nos dé 0, no lo podemos utilizar. Pero el resto de valores sí los podemos utilizar. ¿Ven? Solo no podemos utilizar el que nos dé 0. Ese es el que no podemos utilizar. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver cuál valor en G, o sea, cuando G de X es igual a 0. Cuando G de X es igual a 0. G de X, aquí tenemos el criterio, es 1 sobre X menos 1. Y esto es 1 igual a 0 por X menos 1. Y esto es 1 igual a 0. Entonces, la solución, digamos, de esto, los X, es vacía. No hay. Ninguno nos va a dar 0. No tenemos problemas. No hay problemas. Ok. ¿Qué quiere decir eso al final? ¿Qué quiere decir algo así? Estábamos buscando un valor que nos diera problemas. No existe. ¿Cuáles valores del dominio son? ¿Cuáles del dominio de G son del dominio de la composición? Sí, entonces todos. Todos van a llegar hasta el final, en teoría. Ajá, porque Todos, ninguno da 0, sí. todos caen aquí, distintos de 0, son evaluados y llegan al final. Muy bien por todos. Y sí, pero bueno, sí, pero eso ya creo que ya no importa, ¿no? Ajá, hay un asunto aquí con el 1. Ajá, que eso estaba pensando. Ahora sí, analicemos eso, sí. Sí, El eso. 1 no lo podemos utilizar. Pero igual no lo íbamos a utilizar porque vamos a utilizar el dominio de G o F como todo el dominio de G. O sea, vamos a utilizar R-1. Igual nosotros no nos íbamos a poner a incluir el 1 porque no estaba en nuestro... Sí, vamos. Okay. Sí, suena Entendí. suena todo muy bien, ¿verdad? Entonces... Es que la imagen la que hay que tomar en cuenta. Ok, la imagen, no porque no contamos con ella. Puede ser que su imagen sí esté en el dominio de F. Muy bien. Uno daba, es que como no va a dar nada, porque es restricción, si es restricción no va a dar nada, entonces no podemos tomar algo en cuenta porque eso se indefine. No nos iba a dar nada. Sí. Si es que excluyen otro valor, digamos, R menos 5, porque a ellos les dio la gana. Pues, así, a ellos les dio la gana que el menos 5 no está, el 5. Pero el 5 me daba 3. Para hablar un poco de ese tema, es importante también. El 5 me daba 3 y el 3 sí lo podía evaluar. Pero no estuvo aquí. Es como que alguien diga, yo tengo visa, pero no llegué al aeropuerto, entonces no me llevaron para otro país, punto. No, nada más no fui de los que llevaron. No estuve nunca tomado en cuenta en eso. Es lo mismo, es lo mismo. Lo mismísimo aquí.
Vean lo que los estoy salvando. Vean aquí lo que estamos haciendo al no hacer tal vez tan algebraico, que está también súper bien. Y llegamos a la misma respuesta, pero nosotros estamos analizando lo que está pasando. Entonces, todo el dominio de G da un resultado que se puede evaluar en F, o que se evalúa en F de X. Entonces, el dominio de la composición, que la composición nuevamente es apuntarlos al revés, F o G, de F o G, es R menos el 1. R Eso de menos que el se 1. apunta al revés tiene algún, no sé, algún sentido o simplemente es una regla de cosas, no sé. Es que sí tiene sentido porque viene de esta parte, vea. F o G de X es igual a F de G de X. Entonces, Ajá. G de X es nuestro dominio. Las imágenes de G son nuestro dominio. Entonces, tiene uno que escribirlo en ese orden. Tiene uno que escribirlo así para que sí ocurra. Ajá, sí, es como eso. Hay unos mensajes. Ok. Voy a ver. Sí. ¿Hace cuánto no estaba grabando? No sé. Bueno, hay que ver si alguien tiene luego me pregunta. Si está buscando el 35 alguna parte. Es que esto es importante que quedara grabado. Pero bueno. Muchas gracias por avisar. 36. Hay que ver cuál es la función G. O sea, el criterio que hace que eso dé 5x menos 7. ¿Ideas? ¿Qué hacemos ahí? A ver, lo único que se me ocurriría sería como dividir uno entre otro. Pero no sé. Ah, no, ya como a veces sería complicadillo por hacer esto de división de polinomios y al final qué es lo que obtenemos. Es más que todo mi gran truco aquí. Este es, bueno, díganme ustedes, a ver, yo les voy a dar más chance para no decirlo yo. Igualar, sin no igualar. Evaluar en X. ¿Qué evaluamos en X? ¿Cuál X? Por cierto, porque aquí hay una X y aquí hay otra. ¿En el que está al lado de la 3 o en el que está al lado de la 1? Ajá. Ok, cuando metemos uno en el otro. Al final es esto. Ajá, ahora tenemos F y el resultado. O sea, tenemos esto es igual a esto. Cierto, esto es esto mismo, nada más que con esta notación que yo prefiero un poco más. Ya estamos un poco más cerca del resultado. Pero ahora, ¿qué hacemos? No quiero poner pausa para después olvidarlo. Igualar ese F o G con el criterio de F. Esto es lo que se me...
Sería eso. ¿Será que no? Ahí nos va a dar cuánto vale X para esa igualdad, pero no. Profe. Ajá. Sí. Y si, digamos, así como está esa segunda opción, pero en la X a la 3 metemos el G con valor X. Entonces Eso está resolvemos. en lo correcto. Ah, mira. Dígame que eso fue lo que dijo. Porque No, eso era. Sí, sí, sí. Ahí está. Eso es lo correcto. ¿Quién es f de g de x? Evaluar g de x en f. Se los he dicho 1000 veces. Y aquí les ponen una estrella. Pongan la estrella aquí, en donde van. O sea, eso es la espiral, lo que les dibujé al principio. Si ponen una espiral, pónganla aquí. Lo que les ponen es, ahí va. Ya, dice, qué raro, nunca nos hemos topado con una función aquí adentro. Pero así lo quiere el ejercicio, así lo hace. Y ahora igual nos dicen quién es g de x, entonces, ¿qué hay que hacerle a esto? Eso está muy bien, muchas gracias. Creo que por ahí ya estaban teniendo, sí, yo sabía que eso era lo que quería decir. Ajá, muy bien. Sí, ya también estaban escribiéndolo por aquí. Muy bien. A este casi se los dejo de tarea como para que es preferible que lo piensen desde que yo les escribiera, pero ya les llegaron a esa idea. Ahora, ¿qué hacemos? Porque queremos saber cuánto es g de x, no cuánto es, o sea, no queremos esta expresión, queremos saber cuánto es g de x. Pasar a dividir el 2, ¿por qué me dicen eso? No digan eso, aquí hay un 5, aquí hay una constante. Hagamos, voy a hacer que leí que primero la constante, como siempre, es que es como siempre. Primero las constantes, sí. 5x menos 7 menos 5 menos 12. Ahora sí, luego el 2. G de x a la 3. Voy a escribirlo así. Bueno, voy a hacer esto un momento para respetar ese. 5x menos 12 dividido entre 2. Raíz cúbica. Muy bien. Muy bien, ya ustedes saben todo esto. Raíz cúbica de 5x menos 12 sobre 2. Casi. Sí. Muy bien, eso sería todo. Muy bien. En esa parte no hemos terminado. Eso cuando uno dice eso sería todo y vuelven a verla ahora. Porque es una frase de que cuando ya terminamos. Ok, ya estaría bueno. Hasta ahí voy a ver cuáles ejercicios les dejo para que los veamos el lunes. Y los demás igual que los vayan intentando y así. Sí, igual si alguien tiene dudas, porque perfectamente en esto caben dudas y todo. Bueno, ya lo vimos. Aquí vamos directo a inyectiva y sobreyectiva. Voy a confirmarlo. Ajá. Está confirmado. Ok, lo ven dentro de la inversa. Sí, nosotros, es tema para hablar de inversas al final, pero vamos a verlo aquí. Funciones. La imagen que me gusta es la que les había enseñado. La que les enseñé. Esto. Veamos esto.
Yo nunca usaba esto aquí. O sea, no me gusta. Escribo más bonito yo. Función inyectiva, vamos a ver si se pasa más pequeña, inyectiva, inyectiva y sobreyectiva. Ok, la función general, no nos sobran elementos en X y un valor en X no va a dos imágenes distintas. Un mismo valor hacia dos imágenes distintas, no. Inyectiva. Inyectiva quiere decir que nos pueden sobrar elementos en Y. Ok, inyectiva. Sobreyectiva. Biyectiva es la unión de estos dos, entonces primero hay que hablar de estos dos. Sobreyectiva viene siendo que no nos sobran elementos en Y. Codominio igual que ámbito. ¿Ven? No nos sobran elementos, quiere decir que nuestro codominio dio igual al ámbito. El ámbito es donde no sobran elementos, así que tienen una relación, son iguales. En este caso, son equivalentes. Luego, biyectiva. Biyectiva es, la palabra más exacta es una relación uno a uno. Un elemento de aquí con uno aquí, uno de aquí con uno aquí. Eso quiere decir que no sobran, porque es uno con uno. Entonces, eso es en general. Ahora, para hablar de cada uno por aparte, un poquito cosas así bien bonitas, porque ahí es donde uno en los ejercicios tiene que resolver. A ustedes no les dan estos puntitos o estos, no les dicen estos X y estos Y se relacionan, sino que usted tiene que ir y resolver las ecuaciones, los criterios, hacer ciertas cosas. Entonces vamos a empezar con función. Estoy en un dilema entre escribir y escribir con eso otro. Función inyectiva. Uno diría aquí como una imagen nunca va a dos imágenes distintas. Otra forma de decirlo es muy extraña, pero es cierto y es lo mismo, es equivalente, es que imágenes iguales solo provienen de preimágenes iguales. Es extraño, es lo que permite solucionar los ejercicios al final, pero es extraño porque usted dice, hay dos imágenes iguales, que es el 5, pero esas dos imágenes provienen de el valor 3. Una proviene del valor 3 y la otra proviene del valor 3. O sea, estamos hablando de que este mismo punto proviene de este. Si lo viéramos como por aparte, ya prefiero. Al final se escribe así, que si tenemos un valor, una imagen, ¿cierto? Cuando ya evaluamos esa imagen. Si estas dos imágenes son iguales, quiere decir que sus preimágenes son iguales. ¿Ok? Si las dos imágenes eran iguales, es porque sus preimágenes son iguales. Si las dos imágenes son iguales y las dos preimágenes son diferentes, ahí es donde estamos teniendo un problema. Vamos a ver cómo era. Más bien si estos son diferentes. Si un mismo valor nos da dos imágenes distintas, sí, correcto. Ahí es donde tenemos el problema. Pero si las dos imágenes son iguales, provienen de la misma preimagen. Ajá. Y aquí caben los ejemplos. Este ejemplo es del examen. Voy a colocar el ejemplo del examen. Ya lo... Vean lo que dice aquí.
Cuando son estos ejemplos, directamente se están refiriendo a algo con inyectivo, ¿verdad? Dice, considere todas estas funciones. De las funciones anteriores, las que son inyectivas corresponden a... ¿Cuándo son inyectivas? Cuando se cumple esto. Esto nos lleva a esto. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para verificarlo? Con este dato, ¿cómo hacemos para verificar cuáles son inyectivas? Ven que aquí gráficamente es una cosa. Gráficamente es para que entiendan la idea. ¿Qué es inyectivo? Que la, Ajá. que la preimagen de igual a la imagen, ¿no? Como hemos dicho antes. O- Sí, con eso mismo, correcto. El detalle aquí es que inyectivo era también que un valor en Y solo proviene de un X. Bien, eso es como muy importante. Un valor en Y proviene de un X, no de dos, como en este caso. Eso es lo que quiere decir aquí. Si nosotros tuviéramos que estas dos imágenes provienen de dos valores distintos, estaríamos hablando como de este caso. Dos imágenes son iguales, pero sus X son distintos. No estaríamos hablando de inyectiva. Ven. Entonces, inyectivo es que solo llega una flecha. Solo una, solo una, solo una, solo una. Si llega a dos, ya no. Entonces, en este caso, cada valor de estos tiene máximo una preimagen. Preimagen. O sea, puede tener cero, como este de aquí. Cero. Y estos otros tienen máximo una preimagen. En este caso, tienen mínimo una más bien así, una preimagen. Y aquí es, en este otro es relación 1 a 1. Ok. Aquí perfectamente, entonces, si dos imágenes son iguales, provienen de la misma preimagen. Provienen del mismo número. Si usted tiene dudas, usted dice, mira, la imagen de un valor me dio igual a la imagen de otro. Esos valores son iguales porque aquí este proviene solo uno. Entonces, ahora incluyendo eso en este ejercicio, lo que uno hace es partir de este lado y ver si llega a esto. Si usted parte de aquí y llega aquí, usted está en este caso, función inyectiva, porque se cumplió lo que consistía. Entonces, en el caso de f, ¿quién es f de x1 igual a f de x2? ¿Quién sería f de x1? Recuerden la estrella, recuerden lo de la estrella, lo que yo les he dicho de la estrella, la espiral, todas esas cosas. X menos 4. Eso, x1 menos 4. 1 menos 4. Bien, y entonces este otro es x2 menos 4. ¿Qué hacemos ahí? Para ver si... La idea es que nosotros tenemos que intentar alcanzar esto. Tenemos que lograr llegar a que x1 es igual a x2. Lo que haga 0. ¿Perdón? Lo que haga 0. Ajá, sería sumar, bueno, en este caso habría que sumar 4 para que, bueno, si se refiere a esto es para que se vayan los 4, o sí, podemos verlo así. Y logramos llegar, x1 es igual a x2. Había una sospecha de que dos imágenes son iguales. Ah, no, son la misma, era la misma preimagen.
se puede ver así. Ocurre el caso donde no, si ocurre, ya casi vamos a ver, porque vean que a no ser que sea la respuesta sea la D, pero podría quedar una que no funcione. Ahora con G. G de X1 igual a G de X2. Vamos a ver si lo logramos. G de X1, ¿cuánto sería? X2 menos 3. Ajá, X1 a la 2 menos 3. Y el otro, X2 a la 2 menos 3. Muy bien. Ok, aquí hacemos esto. Hacemos lo mismo, quitamos esos 3. Lo podemos ver de otra forma, sí, de una vez. Dijo un profe cuando explica la materia cada rato, dice, aquí es donde se separan los niños de los hombres. Aquí es justo aquí es donde hay que hacer un gran análisis. Eso implica esto. No, porque saldría más o menos de esa raíz, digamos. Ahí está. Muy bien, muy bien. Gracias a usted. Hoy la clase sí va a cerrar a tiempo. Muy bien. Vean, hay que tener cuidado con... Este es como el cuidado general que hay que tener aquí. O sea, vean este otro. Este otro nos va a dar problemas con la raíz cúbica. Es con la raíz cuadrada donde hay que hacer esto. Entonces, este caso no. Porque se puede tener... Se llegó también... Se llegaron a dos cosas. Se llegó también a que x1 es igual a menos x2. O sea, 3 y menos 3 y cosas así. 4 menos 4 y no se llegó a esto, que es lo que teníamos que llegar. Y nos queda un gran caso, el de H. H de X1 igual a H de X2. X1 a la 3 menos 2 igual a X2 a la 3 menos 2. Yo les ayudo hasta que ustedes me dicen el resto. Eso quiere decir que X1 es igual a X2. Sí, porque si uno es negativo, por ejemplo, si uno es positivo y otro es negativo, entonces uno va a dar positivo porque como es raíz cúbica, raíz impar, Muy bueno. entonces se mantienen los signos. Sí, sí, la raíz cúbica no viene a hacer esto que hace la raíz cuadrada. Si uno es menos 5 y el otro es 5, pues va a dar menos 25 y 25. Ajá, ajá. En el caso de la raíz cúbica, voy a escribirlo aquí. Ahí me quedó más o menos. Y esto quiere decir x1 igual a x2. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, este está muy bien. Este está muy bien. Y este no nos ayuda. Entonces, la respuesta correcta es F y H. F y H, aquí está. Lo que hay que hacer es marcarlo. Estaría bien. Gráficamente, porque es importante gráficamente. Un momento, ya, pues, con eso cerramos. Borrar, todo eso se fue. 2 menos 3 menos x a la 2. ¿Esto es inyectivo, sí o no? No, porque dos preimágenes diferentes dan una misma imagen. Exacto, dos preimágenes dan el mismo valor. Ajá. Todos dan el mismo valor. Ahí están todos en realidad, ¿verdad? Ahora,
Ahora si le multiplicamos otro X, ocurre lo que venía en el ejemplo. Todos los valores de Y tienen una imagen, una preimagen distinta. Todos tienen una preimagen distinta. No tienen como dos iguales o sí. Si está la 4, otro X más. Volvemos al problema. Está la 5. Se nos va el problema. Y así va ocurriendo con estos casos. Esas cosillas así. Prácticamente el problema está cuando está elevado al cuadrado. Vamos a analizar otro. Bueno, elevado a un número par o Sí, al número par. Muy bien. Muy bien. Ajá, aquí no tenemos el problema. Y así pueden ser 1 o 0. Entonces, esto es la forma de encontrar lo de la inyectividad. Y ahí les queda. Entonces, para ver si también les pongo ejercicios de estos. Entonces, hasta aquí llegaríamos por hoy. Y nos vemos ahora sí el otro martes. Igual les voy a aclarar que ahora sí es martes. Era una excepción por esta semana. Estamos.